Amén. Pero vamos a hablar a lo que vinimos. La palabra del Señor, estamos hablando sobre las enseñanzas desde el monte. La primera semana estábamos hablando sobre el carácter. Jesús vino predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a dar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son más que el reflejo del carácter de la gente que quiere ser parte o que serán parte de ese reino que Jesús vino a establecer. Las características de las personas del reino son reflejadas en esas bienaventuranzas. La segunda semana estuvimos hablando sobre ser distintos, ser diferentes. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Dios nos manda que seamos distintos, seamos diferentes en un mundo que se está perdiendo, que nosotros seamos los que traigamos luz, los que nosotros le demos sazón a la vida del que no conoce a Cristo. Esta semana estaremos hablando sobre el cual debe ser la condición del corazón de cada persona que quiere estar en este reino. Y el día de hoy le hemos titulado al mensaje La ley y el corazón. La ley y el corazón. Ya vamos a hacer una pregunta para saber con quién estoy hablando. ¿A cuántos les gustaría que no hubiesen leyes? Ok, aparte de los tres honestos, vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿A cuántos les gustaría? Porque acuérdate, las leyes implican todo. ¿A cuántos les gusta que le saquen dinero para darle a los taxis? A ver, es una ley. Ok, voy a hacer la pregunta, pero sé honesto. ¿A cuántos les gustaría que no hubiesen leyes? Que, bueno, lo mismo tres honestos, está bien. Imagínate una ciudad sin semáforo, sin señales de tránsito. Un mundo donde no hubiese cortes, donde uno ir a dilucidar nuestros pleitos. Imagínate ¿a quién le gustaría algo así? Pero yo quiero que sepamos algo sobre la ley. En el término bíblico, la ley habla del reglamento que Dios estableció para el pueblo de Israel. Se llamaba la ley y los profetas. Entonces lo que la ley hacía, bueno, déjeme explicárselo como el apóstol Pablo lo explicaría. Mira lo que dice, es bueno no tener ley. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 4, verso 15 dice, pues la ley produce ira. La ley es un caso porque donde hay ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Usted no le puede dar un ticket por ahí ir a 80 millas por hora si no hay una ley que dice que usted no puede ir por ahí a 80 millas por hora. ¿Estamos claros, verdad? Dice, el próximo verso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La razón por la que la gente va a la cárcel es porque hay leyes. Si no hubiesen leyes, la gente no iba a la cárcel. En estas dos porciones de las Escrituras nos ponen a pensar, y quizás sería más fácil contestar la pregunta que le hice al principio, si nosotros estudiáramos esos versos que nos hemos planteado. Por un lado nos dice que no hay ley. Por un lado nos dice que la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. A usted no lo pueden meter preso si no hay ley. Nos dice que donde no hay ley no se puede encausar a nadie. ¿Todavía tiene la opinión de que es mejor estar sin ley o con ley? ¿Todavía quieren estar con ley? Ay, Dios mío. Entonces repito la pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que no hubiesen leyes? Lo mismo decía, ok. Vamos a ver si cambian la opinión de aquí a ahorita. Pablo sigue diciendo, y yo quiero que ustedes vean solamente la disertación para llegar a lo que quiero llegar hoy. Quiero que vean la disertación que hace Pablo en cuanto a la ley, la relación que la ley tiene con el pecado y con él mismo. En Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pablo está diciendo, la ley no es pecado. Ahora, yo quiero que quede claro, si no fuera por la ley, yo no hubiese pecado. Porque tampoco hubiese conocido la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo como que antes de explicar las cosas, como que tiende a complicarlas. Él va a llegar a un punto, pero empieza hablando como un trabalengua y después nos va a explicar exactamente qué es lo que quiere decir. Que conste que Pablo está diciendo, yo quiero que quede esto claro. Pablo está diciendo, la ley no es mala, la ley es buena. Pero lo único que hizo que yo cometiera pecado fue la ley.
Romanos 7. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Vaya pensando si usted quiere que haya ley o que no haya ley. Sigue diciendo Pablo, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley me di cuenta que era un gran pecador. Qué cosa tan brutal, ¿verdad? Entonces, lo que la ley hace es que por mi imposibilidad de cumplirla, trae a relieve cuán pecador somos nosotros. Sigue diciendo Pablo. Déjame ver, estoy en el verso 10. Usted dirá que tendrá que ver eso con lo del corazón. Usted quédese por ahí que yo lo voy a llevar a algún lado. Usted tengo que establecer estas pautas. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que había de haberme dado vida me llevó a la muerte. Y aquí Pablo está a punto de darnos a conocer una gran verdad. Dice el verso 11, el pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, Pablo tiene que hacer la aclaración y nos dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pablo quiere dejarnos claro de que la ley está cumpliendo un propósito. Y el propósito que la ley está cumpliendo nos lo dice ahora en el verso 3. Dice, pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y aquí es donde llegamos al punto que yo quiero que lleguemos como introducción. Es que la ley es buena. Es que cuando leemos en el Antiguo Testamento, todas las leyes que se le dieron al pueblo de Israel, todas son buenas. Buscan la verdad y buscan la justicia dentro de los hombres. Pero esa ley se contradice con lo que nosotros somos por dentro. El que no quiere ley es porque no quiere que su pecado sea expuesto. El que no quiere ley es porque no entiende que la ley es buena. Y ahora estoy hablando en términos espirituales, bendito los que me dijeron que no querían ley, pero el que no quiere ley, el que descarta la ley, porque la Biblia dice, no, Jesús dijo que no iba a venir a abrogar la ley, pero él dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, vamos a ver lo que dice eso en la Biblia, pero lo que quiero dejar claro es que la ley cumple un propósito. Cuando usted lee la Biblia, todos los requerimientos que se le hicieron al pueblo de Israel tenían el propósito no de santificar al hombre, sino de hacer que el hombre se diera cuenta cuán pecador es. Cuando tú ves todas las leyes y ves que no las puedes cumplir, te das cuenta que Dios es demasiado santo, tú eres demasiado pecador y la ley debe ser el vehículo que te lleve hasta Cristo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos al mensaje. Quiero que quede claro porque Jesús va a empezar a hablar en el Sermón del Monte sobre esa misma ley que es la que nos pone a nosotros a ver cuán pecador nosotros somos. Mire lo que dijo Jesús en cuanto a esa ley. Mateo capítulo 5. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y vamos a brincar al verso 20 que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esto podría verse desde dos puntos de vista. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que Cristo es el fin de la ley. O sea, que en Él se termina la ley. Pero yo creo que lo que está diciendo Cristo va un poquito más allá. Lo que Pablo está diciéndonos es, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se confirmó en Cristo y se manifestó en Cristo. Pero yo creo que cuando Cristo está hablando aquí, nos está hablando de un mensaje más profundo y no solamente de un aspecto legal, sino de uno práctico y moral. Si Jesús
fuera a abrogar la ley, no tendríamos un medio para entonces saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me siguen? Si Jesús fuera a quitar la ley del medio, entonces el hombre no tendría cómo medirse contra Dios y el hombre jamás vendría a Cristo si no hubiese ley. Si leemos el verso 20 que estaba ahí, el verso 20, ese punto de vista que Jesús nos enseña sobre la bondad o la justicia de los fariseos sería nulo. Si es que Cristo vino a abrogar la ley, a sacar la ley. Jesús no vino a quitar la ley del medio. La ley sigue hasta el día de hoy cumpliendo un propósito. Y la ley lo que nos dice, eres pecador. Eso es lo que la ley nos está diciendo. Jesús entonces nos dice que si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de los fariseos, y ahí es donde me empieza a dar problemas a mí en la mente, porque los fariseos eran maestros de esa ley que Jesús dice que no vino a abrogar. Los fariseos eran los que ayunaban más que los demás. Ellos eran los que oraban más que los demás. Ellos conocían los ritos de la ley. Ellos sabían las enseñanzas de la ley sobre el templo y sobre todo lo que se tenía que hacer. Entonces, si Dios nos está diciendo, si Jesús nos está diciendo que Él no vino a abrogar la ley, entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? Si nos está diciendo que es por esa misma ley que los fariseos se guiaban. Síganme con esto. Los fariseos guiaban su vida a través de la ley. Si Jesús no vino a abrogar esa ley, ¿por qué le está cayendo arriba a los fariseos? Mateo 5, verso 21 en adelante nos enseña que Jesús verdaderamente lo que quiere es enseñarnos el espíritu de la ley. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno eterno. Ahora bien, cuando vemos ahí, vemos como un contraste en lo que está diciendo Jesús. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, pero Él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, eso pareciera como que quiere cambiar las cosas, ¿verdad? Pero en realidad no lo está haciendo. Jesús lo que está haciendo es que quiere enseñarle al hombre lo que significa la ley verdaderamente. Lo que Dios quiso decir cuando habló sobre esa ley, cuando puso esa ley. Para los efectos prácticos, la ley de no matarás debió de interpretarse, no te enojarás con tu hermano. Y aquí es cuando vemos el problema del corazón con la ley. Porque las personas lo que hacían era que podían tener todo el odio posible dentro de su corazón, pero como no habían matado a la otra persona, entonces se sentían bien consigo mismos. Y lo que quería la ley no era que tú llegaras al acto, porque el acto es irrelevante, lo que importa es el corazón. Porque nadie mata a alguien porque le cae bien. Y el Señor lo que está haciendo es que nos está llevando hasta el espíritu de la palabra. Nos está diciendo, cuando tú te enojas con tu hermano, es como si lo hubiesen matado. Jesús no vino a abrogarla, Él no vino a quitarla. Él en otro sentido la vino a poner en un estándar aún más alto. Porque ahora nos está diciendo, tú no tienes que agarrar un machete y picarle la cabeza a alguien. Ahora nos está diciendo, si tú te enojas con tu hermano, si tú le coges coraje a tu hermano, si tú le tienes rencor a tu hermano, la Biblia dice que es como si lo hubiesen matado. Y cuando habla de fatuo, el Señor lo que está haciendo es una exageración, porque usted le puede decir tonto a alguien, eso no quiere decir que usted lo mató. Pero me siguen mis hermanos. Se trata de que Jesús está bregando con el espíritu de la palabra, para que esa palabra y ese espíritu de la palabra se meta en nuestro espíritu. Y entendamos de que el problema del hombre no son sus acciones, son la condición en que está su corazón. Ese es el problema del ser humano. Porque el ser humano hace conforme a como está en su corazón. Y Jesús nos dice desde el principio, nos dijo, escúchame, si tú tienes rencor contra tu hermano, es igual que si lo hubiesen matado. Esto se trata de corazón, no se trata de acción. Las acciones solo son el reflejo de lo que pasa en el alma. Con Dios todo se origina en el corazón de los hombres. Pero los religiosos creen que por no haber matado son libres de culpa. Cuando el Señor está diciendo que si en tu corazón tienes rencor contra alguna persona,
es como si lo hubiesen matado delante de la presencia de Dios. El rencoroso y el que tiene odio contra otra persona y el asesino están en el mismo nivel. Ahora yo quiero hacer un paréntesis en el mensaje, porque hay algo bien importante que sigue diciendo el verso y que nos han enseñado mal a nosotros. Mira cómo dice la Biblia, seguimos leyendo en el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí yo quiero tomar un momento para darle un golpe a la falsa humildad que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron que si alguien te ofende, vaya y le pidas perdón. ¿Cuántos han oído esa expresión? ¿Alguien te hizo algo? Si él no viene donde ti, ve tú y pídele perdón. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque Dios, aunque Dios quiere que llevemos, que Dios no quiere que le guardemos rencor a nadie. Escúchame, una cosa es guardar rencor, otra cosa es que tú no adjudiques responsabilidades. El Señor no nos está diciendo a nosotros que no adjudiquemos responsabilidades. Lo que nos está diciendo es que no guardemos rencor en el corazón. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otra porción de la Escritura, el Señor dice, si tu hermano viene donde ti y peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día viene y te falla contra ti y te arrepiente, perdónale. El espíritu de la ley no era la venganza, el espíritu de la ley era la reconciliación. Lo mismo sigue diciendo el Señor con el adulterio. En el capítulo 5, versos 27 al 28 y en adelante, no lo voy a leer porque lo hemos leído. Dice, la ley decía, no cometerás adulterio, pero Jesús elevó el pensamiento aún mayor y lo que hizo fue enseñar el espíritu de la ley. Y le dijo a aquella gente, mire, escúchenme bien, lo que es importante no es la acción, sino la intención en tu corazón. En el momento que tú miras con codicia a una mujer que no es tuya, para mí, ya eres un adúltero. Una vez más Jesús nos dice que el castigo será por la condición del corazón más que por la mera acción. Los versos 29 y 30, no sé si los tengo ahí. ¿Están ahí? 29 y 30. Es que yo no veo de acá. Nos dicen que debemos evitar ponernos en este tipo de situación. Déjame hablar porque estamos en familia. Aquí nosotros nos saludamos con un beso y un abrazo. Digo los que tienen esa confianza, los que no, porque aquí no es de que. Pero, escúchame, varón o hembra, si a ti te hace daño dar ese abrazo o ese beso a una hermana o a un hermano, eso es lo que está diciendo la Biblia. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Pues mira, estréchale la mano. ¿Me siguen, mis hermanos? Es no ponernos en situaciones que vayan a hacer que nosotros vayamos a caer. Lo que la Biblia dice no es que te arranquen la mano. Te está diciendo esa situación que te está haciendo pecar. Si tú te vas a la computadora y empiezas a ver cosas que no debes ver, deja de ver la computadora. Si estás viendo televisión y estás viendo programas que lo que hacen es influir en tu deseo carnal y en tu deseo de qué sé yo, tú ves allá aquella mujer que está con otro hombre y como que tú ves que aquel hombre refleja al hombre que tú tienes en tu casa y dices, debería yo hacer lo mismo. Sácalo. Ponte a ver Discovery Channel por lo menos. No, ¿me siguen, mis hermanos? Lo que te esté haciendo daño, lo que te impulse. ¿Por qué? Porque está dañando tu corazón. Porque en fin de cuentas, a Dios la actuación sería lo de menos si no empezar en el corazón. Porque si no está en el corazón, nunca vas a actuar en ese sentimiento. Mejor es privarse de ciertos placeres en esta tierra y llegar al cielo que darnos el gusto en la carne y terminar en el infierno. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. O sea, primero nos dio el ejemplo con la ira y dice,
Es que no se trata de matar, se trata de la ira. La ira es un sentimiento acá adentro, no tiene nada que ver con lo externo. El adulterio no tiene nada que ver con lo externo. La cama es lo de menos. El problema es el corazón, chico. Lo que tú hiciste es lo de menos, el problema es tu corazón. Si usted ve aquí, como nosotros, como las damas se visten, y hay damas que en ocasiones se visten un poquito más de lo que deben vestirse, y cada cual tiene su propia conciencia, y cada cual tiene que tomar una decisión conforme a su conciencia. Pero escúcheme bien en esto. Si las damas de la iglesia, yo ahora mismo las cubriese completas, y yo pongo una ley y digo, aquí no puede haber mujeres que no tengan la falda hasta los tobillos y que no estén tapadas hasta acá y hasta acá, yo podría resolver el problema de una manera artificial. Porque en la iglesia no te vas a sentir tentado. Pero ¿qué pasa cuando sales de la iglesia? ¿Qué pasa cuando sales al mall? ¿Qué pasa cuando sales a la playa? No se trata el problema no está en el pelo, está en la cabeza. El problema no está en la frisa, está en el enfermo. A veces creemos que el problema está en la frisa. ¿Cómo es que dice? La fiebre no está en la frisa, está en el enfermo. Estamos enfermos, nuestro corazón está corrompido. Y el Señor nos está diciendo, si con tu pensamiento, si en tu corazón, tú albergas estos sentimientos, para mí es como si lo hubieses hecho. Entonces Jesús sigue hablando. Veamos qué tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos estos dos puntos. Y es que Jesús dice, mira, la gente de este reino son obedientes de la ley porque me aman. Eso es lo que cuando uno le pregunta a quién le gusta la ley, bueno, la ley de los hombres está corrompida. Pero la ley de Dios es santa, justa y buena. Y cuando la Biblia me dice a mí, no adulteres, hay un propósito bueno para mí detrás de esa orden. Cuando la Biblia dice no robes, hay un propósito bueno para mí. Imagínate tú, te van a pegar un tiro por estar robando, vas a ir preso por estar robando, te va a matar el esposo de esa mujer, te va a matar por estar sonsacándosela. Me siguen, mira, hay problemas cuando violamos la ley. Pero el Señor no quiere que nosotros no violemos la ley, porque hay una ley que nos lo impide. Él quiere que nosotros arreglemos nuestro corazón y vas a obedecer la ley por amor a Dios. Porque la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó. En fin de cuentas, se trata de tener un corazón conforme a la ley de Dios. Jesús como que le cambia el tema aquí, pero no le cambia el tema. Vuelve y habla entonces sobre otro asunto que es bien importante en la vida del creyente. Y Jesús dice, además, verso 33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera. Mira cómo Jesús lo pone. No jures de ninguna manera. ¿Cuánto ha dicho? Te lo juro por mi madre que aquel pescado era así de grande. Y todas las paga la mamá de uno. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono de Dios. Y sigue diciendo por qué más no debemos orar. Sino que nos dice en el verso 37, que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que está más de esto, del mal procede. Hay una sola persona en el mundo que nunca va a romper su promesa o su juramento. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la persona? El que no hace juramento. Si no hace juramento, no vas a romper los juramentos. El foco de Jesús, que digamos la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ve que todo está relacionado al corazón. El Señor nos dio esas leyes y nos está diciendo en la ley de Moisés, nos dijo, no jures. Y si prometiste algo, cúmplelo. ¿Por qué? Porque eso refleja la condición de tu corazón. De la misma manera que refleja la condición de tu corazón en adulterio, la ira, el decir mentira, el no tener una palabra veraz, es reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Que seamos cristianos de un solo sentir. ¿Sabe cuánta gente? Ay, si me atrevo. Déjame tomar agua porque esto le da ganas a uno, le da sed a uno.
¿Sabe cuánta gente uno ha puesto su confianza porque llegaron con ese ánimo? Y a veces uno pues ve esa pasión en la gente. Y en una ocasión llegó una persona y yo lo vi, yo me enamoré de su personalidad y yo dije, caramba, este es el que yo necesito para ser diácono de la iglesia. Y con la misma pasión que dijo que quería estar aquí, con la misma pasión que se fue. Y no es porque se vayan, escúcheme bien. Es que cuando tu sí no es sí, ni tu no no es no, refleja tu carácter. Refleja lo que tú eres. Refleja que tú no eres una persona digna de confianza. Refleja de que tu corazón no está correcto. Cuando nosotros vivimos la vida mintiendo, y es que ni pregunto, porque todos hemos mentido en alguna ocasión. Yo no estoy hablando del que ha mentido en alguna ocasión, estoy hablando del que tiene un hábito. Yo conocí una persona que, gloria a Dios, que se convirtió, pero aquello era lo más embustero que había en el mundo, Dios mío. Ella te mentía hasta de cómo estaba afuera. O sea, estaba soleado y ella dice, chacho, parece que va a caer un aguacero, pero era que tenía una enfermedad de mentir. ¿Entiendes? Y eso no puede haber en la vida de los cristianos, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y yo quiero saber si yo puedo contar contigo. Y tú debes saber que si yo te dije sí, es que sí. Y si yo te dije no, es que no. Porque lo que está entre medio, la Biblia dice, procede del mal. En la mayoría de los casos se jura, o porque la persona que está oyendo no creería, o porque la persona que está hablando no tiene credibilidad. Y en la Biblia dice que Dios le juró a Abraham y le dijo, te juro, que te juro por mí mismo que te bendeciré. Primero, Dios tiene los recursos para cumplir cualquier juramento. Aparte, tú y yo no somos Dios. Y tenemos una orden clara, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Mire, el que no te quiera creer, que no te crea. Pero aquí llegamos al punto que yo quería llegar, que es cuando termina Jesús esa sección de esos famosos, oíste que fue dicho. Ya tenemos el asunto del adulterio. Es en el corazón. La ley de Dios tiene que estar en nuestro corazón. La Biblia dice, y yo pondré mis mandamientos en su corazón. Y hasta que nuestro corazón no esté acorde a la ley de Dios, vamos a seguir sintiéndonos miserables. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder vivir al estándar. Aparte de que sin Cristo jamás en la vida. Es más, con Cristo no podemos y necesitamos la gracia. Imagínate sin Cristo. Pero lo que te quiero decir es que lo que se exige de nosotros es que no le huyamos a la ley. Porque la ley es buena, es santa, es recta. Y la ley nos está diciendo, cuida tu corazón, es tu corazón. Esto es una falla cardíaca lo que tú tienes. Ah, no, que me enamoré de esta mujer. Eso es una falla cardíaca, negro. Vete al cardiólogo ya. No, pero es que me hizo algo, mano, y se la tengo guardada y cuando lo coja, es una falla cardíaca. El problema no es tanto que te dio un golpe, el problema es el orgullo. Tienes que darme un golpe a mí. ¿Me siguen, mis hermanos? La ley de Dios, nuestra actuación, nuestro corazón debe estar viviendo acorde a la ley de Dios. Y por supuesto, si el que dice yo soy la verdad es mi Señor, yo debo decir la verdad y que mi sí sea sí y mi no sea no. Se me está acabando el tiempo, así que vamos a darle rapidito a esto. Mateo capítulo 5, versos 38 y 39. Y aquí llegó, como decimos allá en el barrio, donde la burra le entra a la batata. Dice, Mateo 5, 38, dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y nos sigue diciendo otras cosas en los versos que tienen, yo lo puse 40 y todo eso, ¿no? Y sigue diciéndonos la misma cosa, nos sigue diciendo, mira, y el que te haga ir una milla, ve dos, y el que te haga caiga la capa, vete y dale también el jacket, ya que estás en esa. Esta ley del ojo por ojo y diente por diente es curioso porque esto no se origina en la Biblia. Se origina unos 2242 años antes de Cristo, cuando, o sea, antes de que estuviese en la Biblia, estaba en otro lugar. Mira qué cosa. 2242
para que usted vea que hay leyes que son naturales, porque el estándar moral del ser humano, aunque no tenga a Cristo, sigue siendo Dios. Dios es el que marca la pauta del ser humano, independientemente de la religión que tenga. Pero en los tiempos primitivos lo que pasaba era esto. Yo estoy peleando con Edgardo y vengo yo y cogí coraje y agarro un machete y le corto una mano a Edgardo. Y Edgardo se va para allá, para la tribu de él, y aquella tribu se prendió. Entonces ellos van a venir a mi tribu y no van a matarme a mí. Van a matarme a mí, van a matar a mis hijos, van a matar a mis vecinos y van a matar a todo el que encuentren en la tribu. ¿Me sigue? Entonces la venganza era desmedida. Y Dios, conociendo el corazón de los hombres, entonces estableció el ojo por ojo, diente por diente, aunque no lo parezca, como un método de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de que muriera toda la tribu, lo que hacían entonces era que agarraban a la persona que hizo el agravio, lo llevaban a la corte y el juez decidía de acuerdo a la evidencia, y si le cortó una mano, le cortan una mano al otro. Pero si no hubiese sido de esa manera, entonces lo que hubiese pasado es que iban a matar a toda la tribu. ¿Me siguen? Entonces, cuando dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, esa ley parte desde la benevolencia, desde la misericordia, no parte desde la venganza. Entiéndame, Dios conoce el corazón del hombre. En otra ocasión le dice, Moisés le mandó a ustedes dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Quiere decir que hay leyes que Dios estableció por la dureza de nuestro corazón. ¿Me sigue? No son leyes que necesariamente Dios quería que fuera de esa manera. Pero como el hombre es como es, Dios entonces tiene que lidiar con él de otra manera. El ojo por ojo, diente por diente, no abona a la venganza, abona a la misericordia. ¿Por qué? Porque en lugar de que maten la tribu entera, entonces pues le cortan lo que es justo y razonable, le cortan un ojo, le sacan un... ¿Me entienden? Entonces, algo que también tenemos que tener claro es que en el pueblo de Israel nunca esa ley se llevó a cabo de esa manera, sino que lo que hacían era que llegaron a un punto en el que había agraviado a otra persona tenía que pagar una multa, para decirlo así. Y habían eso, si usted lee la Biblia en el libro de Deuteronomio, Levítico y todo eso, ya están todas las leyes. Pero Jesús nos enseña que Dios espera de nosotros que no dejemos que nuestro espíritu se llene de ese deseo de venganza, sino de perdón. Él no vino a abolir la ley, sino que vino a enseñar el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley, de ojo por ojo y diente por diente, es una de misericordia. Porque, por lo que ya les expliqué, es mejor que muera, que le corten la mano a una persona, a que muera toda una tribu. Y el Señor lo llevó a un nivel más alto. Y le dijo, ¿sabes qué? Es dichoso el hombre que logra conseguir perdón en su corazón y no quedarse amargado por la ofensa. Y ahí es donde a nosotros se nos traban los bolos y nosotros decimos que es cuando a nosotros se nos ponen las cosas difíciles. Porque ahí está tocando Dios con lo más profundo y la fibra más íntima de tu ser. Dios está diciendo al que te hizo mal, tú hazle bien. Porque esa es la idea que Dios tuvo desde el principio. Y la ley de Dios no se basa en venganza, se basa en misericordia y en perdón. La venganza en las manos de quien no sabe perdonar es un arma peligrosísima. Jesús más bien nos enseña a pagar al mal, pagarlo con bien. Jesús nos anima a que nosotros veamos el espíritu de la ley. ¿Quieres ser seguidor de la ley? Por eso fue que dijo, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, porque los fariseos vivían de acuerdo a la letra de la ley. Jesús está enseñando el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley nunca nos lleva a la venganza. Jesús termina diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y quiero hacer una aclaración sobre ese, oíste que fue dicho, amad a tu prójimo y aborreced a tu enemigo. La Biblia nunca dice eso. Eso era un dicho popular. La Biblia nunca dice textualmente,
ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. La Biblia así dice, ama a tu prójimo, pórtate bien con tu vecino. Mire esto, cuando leemos ese verso, déjame ese verso ahí, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, en el griego existen diferentes maneras, hay diferentes palabras para describir diferentes pensamientos. No es como en el español, que si yo digo amar o amor, el amor mío no se distingue escrito, no se distingue en el amor mío por mi esposa, o el amor mío por mi hijo, o el amor mío por Dios, o el amor mío por mi amigo. ¿Siguen? Hay diferentes clases de amor, y en griego se dice una palabra para cada clase de amor. Por ejemplo, el amor eros. El amor eros es ese que tienen los recién casados. Y los que no son recién casados deben tenerlo también. Es ese amor que es sexual por naturaleza. Es algo que es una atracción. Es ese que, nos casamos cuando Alicia me... Ese es el amor eros. Pero aquí no está hablando del amor eros, porque no te está diciendo, tú tienes que amar con amor eros a tu enemigo. Ahora está el amor filial. Este amor es el que se tiene entre hermanos. Es un amor que es entre hermanos y entre amigos, porque ¿sabía usted que el amigo es el hermano que nosotros escogemos? El amigo que usted tenga, usted lo escogió, ese es su hermano porque usted lo escogió. El hermano que le nació impuesto, pero los amigos es un vínculo bien estrecho, porque a usted nadie lo obligó a tener sus amigos, a usted lo obligaron a tener sus hermanos. Y gracias a Dios yo tengo hermanos buenos, pero hay quienes no. Pero mire esto, tampoco la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo como amamos a nuestros hijos, o como amamos a nuestros hermanos, o como amamos a nuestro amigo, sino que nos habla del amor ágape. Esta palabra indica una benevolencia inconquistable. Quiere decir que usted se va a mover a benevolencia, usted se va a mover a bien, y usted no va a poder evitar ese sentimiento. O sea, no va a haber nada. ¿Cómo lo digo? Porque el amor ágape es un amor que usted tiene, que es incondicional. Con ese amor es que nos ama a Dios. Porque Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que nosotros hacemos. Y Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos de la manera en que Dios nos ama a nosotros. Porque nosotros cuando éramos pecadores, entonces vino Cristo a morir por nosotros. Ese amor ágape no es como el amor filial en el sentido de que es un amor natural. Y nace por el afecto y nace por las emociones. El amor eros nace por la vista, nace por las emociones. Contiene en él no solamente sentimientos, sino voluntad. Lo que el Señor nos está diciendo es que tú tienes que querer amar a tus enemigos. El amor con que Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos es un amor que no es un amor que va a nacer voluntariamente de ti. Lo que nos está diciendo el Señor es, si tu corazón está en conexión con mi ley, entonces tú debes actuar de acuerdo a tu nueva naturaleza, porque tu vieja naturaleza va a pedir revancha en el momento del golpe, pero la nueva naturaleza ama con un amor ágape, que es un amor que es voluntario y es un amor que se le exige a la persona. O sea, yo me exijo a mí mismo amar a esa otra persona. Jesús no nos ha pedido nunca que amemos a nuestros enemigos de la misma manera que amamos a nuestros íntimos y a nuestros próximos. La palabra es ya diferente. Amar a nuestros enemigos de la manera en que amamos a nuestros familiares sería imposible, y es injusto que Dios nos pida eso. Dios jamás te está pidiendo que tú tienes que amar al enemigo tuyo como tú amas a tu hijo. No. Es que no se puede. Pero sí, Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo con ese amor que no es solamente del corazón, sino que es de la voluntad. No es algo que no podemos evitar. Cuando nacieron mis hijos, todavía no habían nacido y ya yo los amaba.
Cuando yo me enamoré y tuvimos esa relación, eso fue un amor que nació voluntariamente. Es más, ¿cuántos saben que el amor a veces uno se enamora y ya se enamoró? Y hay gente que te dice, pero te vas a casar con esa cosa tan fea. Es que me enamoré. Porque es inevitable ese tipo de amor, es inevitable. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que amemos con ese amor que tú tienes que imponerte a ti mismo a amar. Que tú tienes que ir en contra de tu propia naturaleza para amar. Y por supuesto, nosotros necesitamos la gracia de Dios para que eso se manifieste en nosotros. Porque eso de que mi corazón esté conforme a la ley de Dios es imposible para todos los hombres. Pero la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley. Amar a los que nos aman, eso no tiene ningún mérito. El reto es tener benevolencia con el que nos hace mal. Y usted preguntará, pero ¿por qué Dios quiere tantas cosas? ¿Por qué quiere Dios eso? ¿Por qué Dios nos está pidiendo eso? Y los versos siguientes nos lo dicen. Dice el verso 45. ¿El 45? Estoy ciego. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Usted ve? ¿Usted lo notó? ¿Por qué Dios quiere que yo le haga bien al que me hace mal? Porque Dios le hace bien al que le hace mal a él. Y si yo soy hijo de Dios, entonces yo me tengo que parecer a papi. Si usted me ve a mí, a papi, hay una foto por ahí viejita que papi y yo parecemos que hay dos hermanos, porque nos parecemos mucho. Porque es normal que yo me parezca a mi papá. Y Dios lo que quiere es que tú te parezcas a tu papá. ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos esto? Porque Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y sigue diciendo en el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se trata de tener un corazón conforme a la ley de Dios. Esto es fácil. Eso no es fácil. Tú tienes que decir no a este. Yo todo lo reduzco a eso. En fin de cuentas, las exigencias de Dios quieren matar tu yo para que Cristo crezca. Como decíamos en el cántico, que yo mengüe, que yo vaya bajando. Es como fade in, fade out, que cuando usted ve una foto que está fading out, ya deja de verse lo que estaba al frente y empieza a verse Cristo. De eso es que estamos hablando. La ley de Dios es santa y refleja el carácter de un Dios santo. Todos los oíste que fue dicho, refleja la forma equivocada de ver la ley. Jesús hoy nos la revela en su espíritu, en su esencia. Y para recapitular y terminar, la ira y el adulterio se trata de asuntos secretos en mi corazón. De eso es lo que se trata. La ley no se trata del acto, se trata del corazón. Un hombre de corazón íntegro no va a tener pensamientos de esa clase. ¿Me entienden, mis hermanos? Y a la vez, un hombre de corazón íntegro solo hablará verdad. Los juramentos es más que un juramento. Se trata precisamente de la verticalidad de nuestro corazón. Si tú tienes que jurar para que te crean, es porque has dicho tantas mentiras que ya no te creen ni el Padre Nuestro. Y la benevolencia inconquistable de que habla Jesús, ese amor por los que no nos quieren bien, es el reflejo del corazón de Dios manifestado a través de nosotros. ¿Son grandes las exigencias? Son grandes las exigencias. Esto no es un viajecito en el parque. Esto no es... Lo único que me da esperanza a mí, porque cuando yo leo el Sermón del Monte, a mí a veces me da esta vergüenza conmigo mismo.
Porque si usted lo lee con un corazón abierto y con un corazón sincero, se va a dar cuenta cuán lejos estamos nosotros de cumplir con todos los requerimientos que Dios tiene para nosotros. Jesús quiere que nosotros no tengamos la ley como algo a lo que hay que temerle, sino que nosotros tengamos la ley como algo, como una meta hasta donde llegar. Si yo no amo como Cristo me amó, pues yo voy a seguir amando. Yo voy a obligarme a amar a esa persona, porque el amor ágape es un amor que implica voluntad. Y eso no es fácil, pero yo tengo que negarme a mí mismo y dejar que Cristo vaya creciendo. Y es a veces fácil para nosotros decirlo si no tenemos a nadie que nos ha hecho daño. Pero hay personas que han sufrido tanto por lo que otros han hecho. Y han llorado tanto por culpa de los caprichos de los demás. Esta palabra debe darte ánimo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y nuestro corazón debe estar lleno de esa ley. Pero no de la ley de letra, no de la ley legalista, no de los mandamientos de hombres, sino del espíritu de la ley, que siempre es buena, siempre es recta y siempre es justa. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos.